de Isting 73. Ese mismo día, la coalición detectó que parte de la Guardia Republicana se preparaba para retirarse hacia el norte, y eso provocó que Zhivkov exigiera que Franks acelerase el avance de sus fuerzas. Esas exigencias causaron un grave desacuerdo entre el cauteloso Franks y el comandante del CENTCOM, avivado por la decisión de Franks de mandar detener a algunas de sus divisiones esa noche. Para no permitir que una división se adelantase demasiado, dejando sus flancos expuestos, Franks tuvo que detener a algunas de sus formaciones para que las demás las alcanzasen. El principal motivo por el que Franks decidió detener a sus divisiones por la noche en ciertas ocasiones no fue el temor a las acciones enemigas, sino el miedo al fuego amigo, a los incidentes de sus propias fuerzas en confusas operaciones nocturnas. La velocidad de ataque conseguida por la coalición hacía que cada vez fuera más difícil distinguir a las fuerzas amigas de las enemigas en el campo de batalla, lo que desgraciadamente causó varios incidentes. La tarde del 26 de febrero, un avión estadounidense A-10 Warthog destruyó 2 vehículos blindados Warrior británicos, matando a 9 soldados. Esos incidentes pusieron de manifiesto que el fuego amigo se había convertido en una amenaza tan importante como el fuego del propio enemigo. Era muy difícil reconocer quién era amigo y quién enemigo en el campo de batalla. La tecnología de la época, que se había desarrollado mucho tras la guerra de Vietnam, se centraba entonces en descubrir movimiento en el campo de batalla, pero no diferenciaba entre fuerzas amigas y enemigas. Y a menudo, cuando se necesitaba tomar rápidas decisiones en un campo de batalla muy confuso, se cometían errores. En la guerra del Golfo, el número de bajas causadas por el fuego enemigo a las fuerzas de la coalición fue muy bajo, lo que significa que las muertes debidas al fuego amigo se convirtieron en la mayor proporción entre los fallecidos. Si el enemigo no mata a tus tropas, las pocas que mueren a causa del fuego amigo se convierten en una gran proporción en las estadísticas. El 27 de febrero, el 7º y el 18º cuerpos atacaron el oeste de Kuwait y convergieron con las demás fuerzas que avanzaban hacia el norte, más allá de la ciudad de Kuwait, por la costa este. Ese mismo día, imágenes estremecedoras inundaron los medios de comunicación de todo el mundo. Mostraban la carnicería que la Fuerza Aérea había causado sobre los iraquíes que habían intentado escapar de Kuwait hacia el norte por la carretera de Basora. En lo que se conocería como el síndrome de la carretera de Basora, las imágenes afectaron la opinión del mundo, dando la impresión de que la guerra había degenerado en una victoria criminal sobre una fuerza doblegada. Temiendo una violenta reacción política, la coalición anunció el cese de las hostilidades a las 8 de la mañana del 28 de febrero, 100 horas después de que la campaña terrestre hubiese empezado. Durante esos 4 días de campaña, las fuerzas de la coalición solo habían encontrado una débil resistencia. Esto explica las pocas pérdidas humanas que había sufrido la coalición durante el conflicto, un total de 170 bajas. Las fuerzas armadas iraquíes, a pesar de la cantidad de tropas y de sus modernos equipos, no lucharon bien durante el conflicto, como demostró la captura de 48.000 soldados en apenas 100 horas de batalla. Existe un excelente programa informático
que recientemente ha demostrado que si recreamos las batallas de la Guerra del Golfo en un ordenador e incrementamos el nivel del entrenamiento iraquí, la guerra es entonces mucho menos clara de lo que en realidad fue. No es que los soldados iraquíes estuvieran menos motivados que los de la coalición, aunque de hecho así era. La verdadera diferencia en la Guerra del Golfo fue que los soldados de la coalición estaban mucho mejor preparados que los iraquíes. Al día siguiente del cese del fuego, Irak anunció que aceptaba las resoluciones de Naciones Unidas sobre la invasión de Kuwait. Poco después, las minorías chiita y kurda del sur y el norte de Irak se alzaron en una rebelión contra Saddam. La coalición, ansiosa por abandonar la región, no intervino y lo describió como un asunto interno de Irak. Esto animó a Saddam, que envió a lo que quedaba de la Guardia Republicana a sofocar las rebeliones. En los meses siguientes, los inspectores de Naciones Unidas empezaron el arduo trabajo de localizar y desmantelar las instalaciones para construir armas nucleares, biológicas y químicas. La derrota no erosionó necesariamente el control de Saddam sobre Irak, sino que en muchos aspectos lo reforzó. En parte porque permitió a Saddam completar el círculo al que se había estado enfrentando desde el final de la guerra entre Irán e Irak, al haber comunicado a los iraquíes que habían conseguido una gran victoria, aunque su economía y su nivel de vida se hubiesen visto gravemente afectados. Ahora tenía una excusa perfecta para culpar de los problemas de Irak a la coalición y lo que ésta había provocado. Saddam se mantuvo en el poder. Los intentos por desmantelar sus armas de destrucción masiva, su capacidad química, biológica y nuclear, tuvieron cierto éxito, pero se encontraron con constantes obstrucciones burocráticas y prevaricación dentro de Irak. A nivel estratégico, la Guerra del Golfo fue un éxito sin precedentes. Saddam Hussein ya no podía controlar el precio del petróleo en el mundo. A nivel de operaciones, no logró todos sus objetivos, pero no importa. Siempre que se consigan los objetivos estratégicos, puedes marcharte y declarar que has vencido. En 2003, aduciendo que Irak poseía armas de destrucción masiva y que apoyaba al terrorismo islámico, Estados Unidos invadió el país, venciendo al ejército y obligando a Saddam Hussein a huir y esconderse, aunque finalmente fue capturado, juzgado y condenado a muerte por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, los iraquíes están viviendo un agitado periodo político y social.